iniciamos un día 20 y 29, cuando son las 20 y 29, empezamos en España y son las 14:29 en Colombia, iniciamos un nuevo programa de Antonio Te Responde. Hoy vamos a tocar un tema que realmente, bueno, pues es francamente interesante para muchas personas porque todos de alguna manera lo vivimos o lo hemos vivido alguna vez en nuestra vida. Buenas noches, don Pastor, terapeuta, Pastor García, ¿cómo estás? Buenas noches para ti en España y para todas las personas que están en España, en Europa, en otros lugares del mundo. Buenas tardes para las personas que nos ven aquí en Colombia y en países de América. Pues todo muy bien, por aquí todo muy bien, disfrutando de una oleada de sol y de calores impresionante, pero bueno, todo bonito, cielos azules, montañas verdes. Yo vivo agradecido con la vida y disfruto el clima y no peleo con ninguno de ellos porque para mí, así caiga nieve o lluvia, o haya mucho verano, mucho sol, siempre estoy feliz con el clima. Nunca peleo con los climas. Nunca peleas, ¿no? Porque ¿para qué, verdad? No tiene, no tiene sentido, ¿verdad? Sí. No tiene sentido. Bueno, Pastor, estaba pensando antes de empezar el programa, estaba pensando una cosa que realmente bueno, pues me llama mucho la atención. Te explico. Vamos a hacer un programa sobre el duelo y también vamos a hablar por qué muchas personas parten después de las Navidades. Estaba pensando un poco, reflexionando un poco para mí, durante este mes han fallecido 3 personas conocidas por mí. 3 personas, ¿no? Con lo cual, digo, coño, yo me estaba planteando, primero, ¿por qué crees tú que hay tanta incidencia después de las Navidades a que las personas puedan partir? ¿Crees que puede ser un poco el hecho de que quieren vivir con su familia estos días un poco entrañables y de alguna manera buscar un poco esa situación? Pues Antonio, hay muchísimas investigaciones en psicología y en psiquiatría, neurociencias sobre estas situaciones que se dan precisamente en diciembre. Pues no sé si ocurrirá en España, pero acá en América Latina sucede mucho que los días más peligrosos es por decir el Día de la Madre, luego los días donde más personas se suicidan, es precisamente los días de Navidad, muchas personas se suicidan o cercanos a festividades especiales que tengan que ver con la familia. Por supuesto, muchas personas están tolerando o lidiando con la soledad y están lidiando también con esta situación de que se les fue un ser querido, que perdieron al papá, que perdieron a la mamá y en muchas ocasiones entran en lo que llamo yo una cantidad de catástrofes naturales, así como en la naturaleza vemos tormentas, vemos olas, vemos huracanes o tornados en el campo emocional también suceden esos oleajes, esas nubes que nublan nuestra visión, vienen también los terremotos emocionales, viene también la desesperación y una cantidad de situaciones que no podemos tolerar o no podemos procesar cuando nuestros valores internos y nuestras creencias internas no nos apoyan. Es decir, cuando una persona tiene una serie de valores en los cuales cimienta su vida, que vienen a ser como los cimientos del edificio que cargan la vida de ese ser humano, cuando llegan situaciones dolorosas no quiere decir que esa persona no va a sufrir. Por supuesto que va a sufrir. Va a sentir, va a experimentar el impacto del dolor, de la pérdida y va a tener algunos elementos o muchísimos elementos para afrontar ese dolor. Hay dolores de los cuales usted nunca se va a curar, nunca se va a sanar. Hay pérdidas que van a doler toda la vida y como le digo yo a algunos de mis pacientes, mira, esa pérdida te va a doler toda la vida. Lo que yo voy a hacer es acompañarte y ayudarte a dar herramientas para que aprendas a vivir o convivir con ese dolor. En algunos casos ese dolor se reduce y en algunos casos muy específicos el dolor desaparece, pero en la mayoría de los casos el dolor jamás desaparece. Ahora, esta situación golpea a una persona que no tiene ese bagaje de valores, esos cimientos, y por supuesto esa persona va a tener más baja tolerancia ante la frustración y es la que va a optar por medidas extremas, entre esas como acabar o terminar con sus vidas. Has planteado un tema francamente interesante, Pastor.
alguna manera están más concienciadas, el dolor pueda ser como, digamos, pueda ser, pueda ser menos, menos fuerte, es decir, o se vive de un modo diferente. Me explico, las personas que de alguna manera pues tienen un alto concepto de conciencia pueden vivir el duelo de una manera más no tan sangrante, porque yo veo casos de todas las características, ¿no? Sí, así es. De hecho, en el libro El hombre en busca de sentido de Ajá, Víctor Frank, que de es gran, uno de los sobrevivientes de de los campos de Auschwitz. concentración de Auschwitz, él habla sobre esa capacidad que tiene el ser humano de iluminarse a partir del dolor, pero no es que el dolor le inspira, sino que esa persona ya tenía una serie de valores o elementos internos que le fortalecían y que eran como los filtros a través de los cuales veía o filtraba, disculpe la redundancia, filtraba su realidad o sus realidades. Por supuesto, una persona con una conciencia más despierta va a sentir dolor, sí. Es más, no lo va a negar, sino que va a integrar ese dolor como parte de su proceso vital de existir, ¿sí? Lo va a integrar en su vida, lo va a integrar en su existencia. Más la persona que carece de ese despertar de conciencia o de una serie de valores personales o espirituales o ancestrales que le ayudaran a tolerar esas situaciones o a tener alta tolerancia ante la frustración, esa persona que carece de esos elementos, pues va a caer, va a claudicar, va a renunciar y posiblemente puede terminar en una situación muy tormentosa, en una situación muy dolorosa. Yo te decía, Antonio, hace poco, te decía de que yo veía el duelo como una bruma, ¿cierto? De hecho, hace poco escribí un artículo que se llamaba Navegando las brumas del duelo, un viaje hacia la calma y el equilibrio. Y decía que el duelo es un viaje único y personal. Y es, perdón, similar a enfrentarse a diversas fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Y me gusta usar metáforas de la fuerza en la naturaleza porque estas metáforas son muy poderosas. Entonces, en ellas hablo de brumas, hablo de olas, hablo de terremotos, hablo de tornados, de tempestades, pero también hablo al final de la anhelada calma que sigue, porque después de una fuerte tormenta viene una calma, viene la calma, ¿sí? Y a través de esta analogía buscamos siempre proporcionar esperanza y compasión aquellas personas que se encuentran en medio de su propio proceso de duelo, porque entendemos, según dice también la doctora Elizabeth Kubler-Ross, el duelo es relativo a cada persona, a cada ser. No existe en sí, pueden existir definiciones y por supuesto hay unas etapas que ella misma las describe, pero estas no aplican a todas las personas porque en forma literal o en forma lineal. Allí hablaríamos también de las brumas del dolor, ¿sí? Las brumas del dolor o del duelo representan el inicio de ese proceso donde la pérdida nubla nuestra visión y empeña la claridad, ¿sí? De nuevos caminos. Ahora, nosotros como terapeutas, como trabajadores de luz, que tú eres un trabajador de luz, como muchas de las personas que te visitan en tus programas, nosotros como terapeutas, como trabajadores de luz, entendemos que es crucial navegar estas brumas con paciencia y autocompasión, ¿sí? Tenemos que tener también autocompasión por nosotros y también compasión, por supuesto, por los otros. ¿Por qué? Porque es normal sentirse perdido, pero al reconocer las brumas comenzamos también a esbozar mapas hacia la curación. Es navegando a través de la bruma que los barcos salen a flote o van hacia la luz o van hacia nuevos horizontes o van hacia nuevas tierras. Y querramos o no, estemos en un proceso de pérdida, todos debemos pasar por esas brumas del dolor que dependiendo de la pérdida de la persona que se perdió, si fue el papá, si fue la mamá, si fue un hijo, si fue el esposo, si fue la esposa, pues son niveles de dolor diferentes. Según los psicólogos científicos,
Uno de los dolores más grandes que puede sufrir un ser humano es la pérdida de un hijo. Sería como el dolor número uno. Y el número dos, la pérdida de la pareja. Increíble. No es la pérdida del papá ni de la mamá, a menos que usted sea un niño, por supuesto, pero hablamos ya de personas adultas. La segunda pérdida más dolorosa que puede tener un ser humano es la pérdida de su pareja. Y tengo el caso de una persona maravillosa que es muy intelectual, que estoy acompañando hace 4 años, que todos los días sigue llorando a su esposo, a su amado esposo, que ya no está. Y es que era solamente ella y su esposo. Recorrieron casi todo el mundo, leían juntos, iban a obras, a ver las obras de las exposiciones en los teatros juntos, iban a los conciertos de ópera o de música clásica juntos. Y un día ese hombre maravilloso se fue. Y como no tuvieron hijos, pues ella se quedó totalmente sola en la vida. Pero cuando ella me habla del dolor, mm, puede sonar un poco extraño lo que va a decir Antonio y las personas que me están viendo, escuchando en este momento, pero aunque esa mujer habla con el alma desgarrada, en ese dolor hay poesía. Y en ese dolor hay poesía, porque hay tantísimo amor y hay tantísimos detalles de amor que cuando yo escucho a esta mujer digo, es que es un amor de esos que podría decir, como diría, no sé, la española, la gran diosa que ya no está entre nosotros, Rocío Dúrcal, amor eterno. Es un amor eterno, esos amores que se van de este plano, pero que en el plano espiritual siguen interactuando. Porque es el hecho también de un hombre mayor de 93 años, ya va a cumplir 95 años, creo, que perdió a su esposa hace mucho tiempo, como 5 o más años. Y en las mañanas, cuando ella estaba viva, ella le llevaba el café al cuarto y ella tenía un hábito que tomaba la cucharilla para mezclar el café y esto generaba un sonido en la tacita del café. Y resulta que este maravilloso hombre, hoy por hoy, cuando está muy triste, me dice, terapeuta, fíjate que mi esposa me visitó esta mañana y yo, ¿cómo fue eso? Sí, al levantarme antes de irme al baño, sentí nuevamente cómo la cucharilla le daba a la taza del café. Y es como una forma de mi esposa desde el cielo, del más allá, decirme, Estoy contigo. aquí estoy contigo viejo, no te he dejado solo, te sigo cuidando, aquí te espero mi amor, no te he olvidado, estoy contigo. Cuando este hombre maravilloso, fíjate, y es un hombre que va a cumplir 95 años, me dice eso, a mí me da tanta felicidad, ¿sí? Tanta felicidad de que existan personas que amen tanto, tanto, que amen más allá de la vida, más allá de la muerte, que quisiera tomar un poquitito de ese amor para mí, para aplicarlo en mi vida personal, por supuesto, y en el presente o en el futuro, en una vida de pareja. Qué maravilloso es cuando llegamos a ese momento que pasamos la bruma del dolor y vemos una pequeña luz. ¿Y cuál es esa pequeña luz? La esperanza de volver a ver a ese ser querido que se fue, la esperanza de volvernos a conectar con esa persona, sabiendo y entendiendo que según muchísimas tradiciones espirituales y herméticas, filosóficas del pasado, la muerte en sí no existe, sino que existe una dejación del cuerpo, que es el vehículo que atrapa el alma, como diría una de las Teresas del cristianismo, que el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Sí? El cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, ¿qué haría el alma o el espíritu, como usted lo quiera interpretar, la persona que nos está viendo, escuchando, es que se libera de esa cárcel para ir hacia un espacio de amor, de luz, de paz y quizás luego adquirir una nueva cárcel o un nuevo cuerpo, nos enseñan los tibetanos y nos enseñan muchas otras tradiciones de Oriente. Pero sean ciertas, reales o no, lo que sí es real es que muchos de mis pacientes han tenido esa facultad, han tenido esa capacidad de entender que ese ser se fue de cuerpo presente, pero que en espíritu se sigue manifestando la colonia que usaba, un perfume, una campanita que es muy común, escuchar una campanita, sentir quizás a veces el olor de la comida que preparaba, sentir, por ejemplo, la forma en que caminaba, cosas como esas. Alguien me podría decir, pero pastor, desde la neurociencia me podrían decir, pero es que ese es un problema, esa es una situación de la mente, esa es una situación del cerebro. Y yo respondería con mucho respeto, sea o no del cerebro o de la mente, para ese ser, para esa persona que lo está viviendo,
que lo está experimentando, es es real. significativo y hay que respetárselo y más bien tratar de que a través de esa conexión o de esa experiencia o de esa presencia divina o maravillosa, llamaría yo, esa persona más bien encuentre un motivo para vivir, un motivo para continuar, un motivo para avanzar en su camino o en su senda espiritual y evolutiva. Sí, y un motivo para ser feliz también, a su modo. Hay también una cosa que yo he leído en más de una ocasión, que un señor, pensaba que lo ibas a contar antes, pensaba que ibas a contar ese ejemplo. Un señor le llevaba todos los días, iba a ver a su mujer, a llevarle un café. Y bueno, pues el cuidador estaba en un hospital o en un centro de tercera edad, no sé, algo así, ¿no? Le decía, oiga usted, ¿por qué le trae usted a su mujer un café si su mujer tiene Alzheimer y no se entera de nada? Dice, sí, es verdad. Dice, pero yo sí, pero yo sí me entero. Es decir, eso es el amor también llevado a un nivel fortísimo, ¿verdad? Es acompañamiento, ¿verdad? Sí, Antonio, y es muy hermoso porque fuera del amor, en ese acto se muestra la compasión, compasión. Y es que el amor, según diría, no sé, algunos de los relatos del judaísmo y del cristianismo, también los he leído, que dicen que el amor es compasivo. Entre muchos es que el amor es compasivo, ¿sí? Y es tan grande el amor de esa persona que estando ya muy viejecito, aunque su esposa ya no lo reconocía, él sabía y estaba totalmente consciente que seguía siendo su esposa. Así no estuviese en su cuerpo presente, en espíritu, en mente, en alma, en algún lugar, ella estaba, pero estaba allí. Así estuviese atrapada en ese cuerpo y no se pudiese comunicar con él en la forma en que él esperaría que lo hiciera, pero él estaba consciente de que ella estaba allí. Ah, ella no lo sé. No, perdón, ella no lo sabe, pero yo sí lo sé. Y se trata también de eso, queridos amigos y amigas que nos ven y nos escuchan en este momento, es que tengamos esa capacidad de la empatía, de entender el dolor del otro, ¿sí? No entiendo ni comprendo cómo hay personas con tantísima crueldad que ven a alguien llorando a su ser querido y decirle, no llore, no llore, ya se fue. O muchos de los que presumen ser personas ascendidas le dicen, no, las personas espirituales o de conciencia abierta no lloran. Es más, yo lo que he visto en la práctica profesional de los años es todo lo opuesto, todo lo contrario. Las personas mientras más conciencia, más lloran. ¿Por qué? Porque más liberan, más liberan. El que no llora es aquel que reprime, ¿sí? Que reprime. Y allí hablaría yo de las olas del dolor viajando en este mar del duelo, ¿sí? Las olas del duelo simbolizan las emociones intensas que vienen y van constantemente, como las mareas del océano. Experimentamos momentos de tristeza abrumadora, pero también de amor y gratitud en medio de ese vaivén, de estas olas del dolor, ¿sí? Al surfear estas olas, eh, empezamos a ejercer la aceptación, o sea, aceptar que esa persona ya no está, que esa persona se nos fue, ¿sí? Permitiéndonos que las emociones fluyan naturalmente y también llevándonos hacia el siguiente paso o hacia la siguiente fase del proceso. Y si vamos por el mar de la vida, también es muy posible que en algún momento enfrentemos un terremoto, ¿sí? Yo llamo esto el terremoto de la pérdida, ¿sí? ¿Saben qué es un terremoto? Que es devastador. Hace poco pasó uno por Japón y fue bastante feo, ¿sí? En el campo emocional, un terremoto en el duelo refleja la sacudida inicial. Es cuando usted se entera, cuando le dan la noticia de que este ser querido ya no está entre nosotros o que acaba de fallecer, o si usted le tocó ver partir a esta persona, a este ser querido, ¿sí? Ese impacto profundo nos deja temblando, nos deja en un terremoto, porque literalmente temblamos o entramos en una crisis, en muchas ocasiones en una crisis catatónica, ¿sí? Ahora bien, nosotros como terapeutas guiamos a nuestros pacientes a través de la reconstrucción gradual, ¿sí? En este caso, ¿sí? El proceso de asimilar la realidad de la pérdida puede ser muy, pero muy desgastador, ¿sí?
pero también es el cimiento para la sanación, porque nos toca remover las cosas que se cayeron, las cosas que ya no están en pie y buscar casi que entre los escombros de nuestras emociones, porque teníamos una cantidad de expectativas, teníamos una cantidad de proyectos para vivir con esa persona que se nos fue, pero en el momento en que se nos va, se nos cae, se nos derriba la vida. Entonces, entre todos esos escombros emocionales, debemos levantar parte por parte y empezar el proceso de reconstrucción. En esto generalmente llega también la confusión, ¿sí? ¿Me ibas a decir algo, Sí, Antonio? yo iba a decir algo, porque nos estamos centrando, para un poco, perdón, Pastor, en el tema del duelo por la muerte, ¿no? Pero también hay otro tipo de duelos, ¿no? Hay otro tipo de duelos, Claro. muchos duelos, ¿no? Antonio, hemos hablado hoy porque igual iniciaste hablándome sobre, infortunadamente, la muerte de algunas personas ahorita en diciembre, que muchas personas se suicidaron. También aquí en Colombia sucede constantemente. Entonces, por eso nos enfocamos en el duelo o la pérdida de un ser querido. Pero el duelo se refiere a cualquier tipo de pérdida, a cualquier tipo de pérdida. Es más, el hombre que estuvo trabajando 25 años en la misma empresa y hacía o creía que esa empresa era su familia, en el momento en que se le acaba el contrato, o que la empresa va a bancarrota o porque se va del país o pasa alguna circunstancia especial que ya desisten de este empleado, esta persona también entra en un proceso de duelo porque es un proceso de pérdida, ¿sí? Muchos empleados o empleadas del servicio doméstico que tenían problemas de, digamos, de familia o que en la infancia no tuvieron una relación sana con su familia, con sus primeros parientes, papá, mamá, y esta persona del servicio, puede ser un hombre, una mujer, se va a trabajar con una familia desde muy temprana edad. Después de unos años, esta persona asume a la familia para la cual trabaja como su familia y en un momento le despide porque ya no, por alguna razón X, Y o Z ya no quieren seguir o pueden seguir con este empleado o empleada. La empleada o el empleado entra también en un proceso de duelo muy doloroso porque siente que le traicionaron. Allí también hay duelo. Hay duelo cuando se acaba una relación de pareja, de novios, de meses, de años. Hoy es difícil esto del proceso de duelo en los jóvenes porque lo que vemos en la práctica es que un día el chico está terminándole a la chica y al día siguiente está saliendo con otra y la está presentando como novia. Y esto es muy peligroso porque no se dieron el suficiente tiempo para elaborar el duelo. Porque según los psicólogos científicos, un duelo por una separación debe durar entre mínimo 6 meses, un año. ¿Verdad? Sí. Y hay otra clase de duelos. Duelo tiene que ver con todo aquello que haga referencia a una pérdida. Y pasamos por esas etapas de pérdida o por esas tormentas. Y pasamos también por el tornado de la confusión, como les decía anteriormente. ¿Sí? Que el tornado del duelo representa la confusión y también la desorientación. ¿Sí? Que a menudo lo acompaña. Estamos desorientados, entramos en un lugar para comer, para cenar, y de repente se nos nubla todo y no sabemos a qué fuimos a ese lugar. Inicialmente íbamos a cenar, nos llega el camarero, nos trae la carta y a veces decimos, pero ¿yo qué hago acá? Hace tanto no estaba en la playa o estaba en el café. Claro, estamos confundidos, estamos desorientados. Y es un periodo muy caótico, ¿sí? Que está dentro de nuestro caos interno. Por eso es importante que en esas etapas o durante esos procesos dialoguemos y socialicemos con otros seres humanos, con personas que sean gratas o gratificantes a nosotros, personas allegadas a nosotros, el papá, la mamá, la esposa, el esposo, los hijos, los amigos, el grupo social de amigos de apoyo que tenemos o con el cual contamos para aprender a superar esa situación. Tengo el Pero caso. Pero puede caber, Pastor, disculpa, pero puede haber la posibilidad que cuando tú estás viviendo un duelo, le cuentas o compartes el duelo de otra persona y esa persona a lo mejor con su mejor intención
te pueda decir cosas que realmente no las sientas tú, o sea, decir, que te esté fastidiando más que otra cosa. Es decir, eh, por ejemplo, el, yo le estoy contando a alguien una situación personal y automáticamente te dicen siempre, tú lo que tienes que hacer es tal cosa, ¿no? Es decir, te dicen bajo su punto de vista que ellos quieren hacer, ¿no? El otro día me recordaba una sobrina de mi mujer que una vez que estaba ella muy jodida, muy fastidiada, yo me acuerdo que le dije, bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Y aquello ella hace 7, 10 años, ¿no? Y ella me lo recordaba. Yo, yo no me acordaba. Pero ella, sin embargo, sí, ¿no? Porque yo me puse a su disposición. No le quise decir realmente qué tenía que hacer, ¿no? Sino le dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo por ti, no? Eso puede ser una pauta buena para la persona que está en duelo y te viene a contar un poco ese tipo de cosas. Es decir, ponerse un poco, decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? ¿De qué te puedo servir? De hecho, Antonio, es una de las preguntas que en muchas ocasiones un psicólogo especialista en el duelo tiene que hacer casi que un doctorado para aprender a decir esa palabra tan sencilla. Pero es una de las palabras más comunes que usamos los terapeutas, es Ajá, ¿qué sí, puedo hacer hoy por ti? Y otra pregunta muy hermosa es, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Sí? ¿Crees que te puede ayudar en algo? Y nunca, nunca, nunca llegar a esa parte tóxica de decir, ah, no, usted lo que tiene que hacer es esto, váyase de rumba, váyase con unas amigas, vaya a hacer esto. No, porque si la persona te está contando, se quiere desahogar, no está buscando un consejo, está buscando desahogarse. Una de las cosas que yo le agradezco a la vida y pues no sé, a mis mismos pacientes es que ellos a veces me dicen, me encanta que me escuchas sin juzgarme, sin interrumpirme y sin darme recomendaciones absurdas o estúpidas, ¿verdad? Yo digo, no, pero es que mi papel no es dar consejos ni recomendaciones, es preguntarte cómo te sientes, cómo te puedo ayudar, si habría algo que podría ser diferente para que las cosas tuvieran un resultado diferente. Entonces, esa parte esa pregunta que le hiciste a esa persona fue una pregunta desde la compasión y creo yo que desde la certeza de tu alma y es, ¿qué puedo hacer por ti? Es una pregunta muy, pero muy poderosa. Otra, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Puedo hacer algo para que reduzcas un poco tu dolor? ¿Sí? Y otra es, si quieres llorar, hazlo. Aquí estoy para ti. Toma mi hombro, llora sobre él. ¿Sí? Dar un pañuelo, algo tan sencillo como eso, que lo veíamos en las películas románticas o en las obras de William Shakespeare, que esas cosas ya como que no se ven. Dar un pañuelo. Esto es una servilleta, pero estoy haciendo ¿cierto? Dar un pañuelo, entregar un pañuelo a una persona que está en su pena, así no esté derramando lágrimas, es un gesto de amor, es un gesto del alma, es un gesto de empatía que genera reales conexiones con esa persona sufriente y que de alguna forma va a ser un apoyo en el camino para dar el siguiente paso. ¿Sí? Por supuesto, habrán personas que se vayan a morir. En Colombia lo decían nuestras abuelas antiguamente de pena moral, y es que se morían, no sé, el esposo y a los pocos días se moría la esposa, y entonces los otros solían decir, ah, ella se ha muerto de una pena moral, o sea, no soportó la pérdida y se murió, se fue detrás, porque eso suele suceder con muchas parejas o personas que llevan muchos años juntas. Pero la bueno, idea es que esa persona que llegó donde nosotros no está buscando un consejo, está buscando oída. ser escuchada, sí, 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 que por tú le ejemplo, hay escuches, otras sí, situaciones bastante habituales, ¿no? Que es cuando uno, antes hacías el caso, el ejemplo este del señor este que trabajaba 25 años en una empresa y la empresa cerró, ¿no? ¿Cuántas personas llegan ahora, yo conozco algunos casos, en los cuales el señor o la señora se jubila y como el trabajo era su vida, automáticamente entra pues en una fase de depresión profunda o parte, ¿no? A otro lado, ¿no? Es decir, porque era su vida y ese duelo no lo ha logrado superar, ¿no? Me imagino que habrás visto casos de esto.
Sí, y es muy, muy difícil. Es que ser terapeuta, de hecho, es un trabajo muy hermoso, pero también es un proceso muy difícil. Yo suelo decirle a mis pacientes con situaciones como la que tú expones, es, me encantaría tener una varita mágica, sacudirla y sacarte tus problemas, pero en la vida real no sucede así. En la vida real no sucede. Y tenemos el caso de personas que van a estar, por decir, 5, 10, 20 o más años en terapia, elaborando un duelo y nunca lo elaboran, nunca. El caso de otras que en 6 meses, un año, 2 años, 3 años, elaboran perfectamente el duelo. Elaborarlo, y esto que quede muy claro, no quiere decir que la persona olvida totalmente a su ser querido o olvida la situación grata que ya no es grata y que ya no tiene, en el caso que se haya acabado un empleo, que se acabó una relación de pareja, que se acabó una sociedad, que perdiste un dinero, no sé, lo que sea, el tipo de pérdida que sea, ¿sí? No quiero decir con esto que elaborar el duelo es ya no recordar con gratitud a la persona o a la situación que fue tu pérdida, no. Elaborar el duelo es aceptar la pérdida sin que acabe tu vida, ¿sí? Sin que acabe tu vida. Pero en este tiempo de tanto marketing de emociones, de tanto marketing de soluciones de salud y bienestar, a las personas les dicen no llore, a las personas les dicen hay que ir al siguiente nivel, a las personas les dicen prácticamente lleve su difunto, si fuese el duelo por la pérdida de un ser querido, lleve su difunto al cementerio y usted váyase para la fiesta, que es que la vida continúa. No, eso es cruel. Claro, Usted debe permitirle al otro sufrir su propio dolor, su propio duelo. Hay que permitir que el duelo se manifieste y el duelo se manifiesta con dolor, con rechazo, con rabia, con tristeza, con impotencia, con incertidumbre, con negación, con muchísima ira. Y usted no puede llegar con pañitos de agua tibia, como solía decir mi abuela, curarle el dolor del alma a una persona que siente que se le fue su vida. Entonces, en eso somos quizás, o muchos en la humanidad actual, somos poco empáticos. Y es pretender que porque nosotros no hemos tenido esa clase de pérdidas o las hemos elaborado o procesado de otra forma, pues el otro también tiene que hacerlo como yo. Me no, decía alguien, mira, es que dejé de ir donde tal psiquiatra porque me dijo, ¿y usted por qué llora? Ya se murió. Y la mujer me dice, y le dije a ese psiquiatra en la cara, le he pegado una insultada, tal, es que no era tu madre, era la mía. Discúlpame, pues que no era tu madre, era la mía. Y entonces empezó como un proceso de buscar otros terapeutas. Y bueno, dice que menos mal me encontró a mí, ¿sí? La idea es, no podemos tapar con medicamentos, ni con alucinógenos, ni con yoga, ni con meditaciones bonitas el dolor. Los podemos usar como elementos de ayuda y de apoyo dentro del proceso o en el camino, sí, pero no ocultarlos. claro, Ponerle una máscara bonita a una persona que tiene cáncer en la piel no la hace una persona bonita, la hace una persona enferma que sigue teniendo el cáncer, pero infeliz. Y fuera de eso, que está fingiendo una cara de felicidad que no tiene, porque es la máscara, no. El duelo es quitarse la máscara, llorar lo que se tenga que llorar, protestar, gritar, hacer lo que se tenga que hacer, pero también cuando la persona empieza a aceptar la pérdida, buscar ayuda, que es muy importante. Buscar la ayuda profesional, inicialmente la ayuda del grupo familiar, pero si esto no es suficiente, buscar un terapeuta especializado en duelo, una eso terapeuta especializada en claro, duelo que te Pastor, ayude en ese proceso. Sí. eso lo voy a preguntar. ¿Hasta qué extremo el grupo familiar o el grupo social eh, te dicen lo que creen que es bueno para ti, pero que en el fondo te están aniquilando, te están fastidiando? Es decir, con su mejor intención, ¿verdad? Con su mejor intención, no creo que lo digan, porque muchas veces uno no sabe qué decir, ¿no? Es decir, yo, como te decía el otro día, estuve en un entierro y francamente es que yo no sabía qué decir a la persona, ¿no? ¿Qué puedes decir en una situación de estas características, ¿no? No sé, decir lo siento, pues no sé, muchas veces no es verdad, porque eso no es verdad, ¿no? Es decir, la persona puede decir, tú vas a sentir si tú lo conociste hace 6 años.
No sé, no, sí. Antonio, yo creo que posiblemente, pues, no sé, voy aquí a especular, pero creo que tú hiciste más de lo que hicieron aquellos que hablaron. Si llegaste, miraste a los ojos, diste la mano, diste un abrazo, hiciste más que el que dijo lo siento, tan hermoso que era, tan bonito que era, tan buena persona que era. En Colombia, la violencia nos dejó dichos nuevos que son un poco crueles y extraños. Y es que en Colombia dicen que no hay un muerto malo. Y es que si haya sido una persona muy mala en su sepelio, en su velorio, surgen una cantidad de personas que hablan de todas las cosas buenas y bonitas que hizo, ¿sí? Así haya sido una persona cruel. Pero lo ideal en un proceso de esos, más que las palabras, es la presencia, ¿sí? Muy importante, la presencia, tu presencia. Ahora, tú eres un hombre muy pacífico, eres un hombre de luz, un trabajador de luz, y has entendido por tus años de experiencia y de ver y entender y acompañar personas que no son tanto las palabras bonitas, hermosas, inspiradas o sacadas de un libro o religiosas. De hecho, las palabras religiosas para mí, con muchísimo respeto, son más crueles que un consejo que no ha sido pedido. ¿Sí? Recuerdo en un velorio de una persona, una mujer que le habían asesinado a su hijo. Ella estaba allí llorando a su hijo sobre el féretro y llegó otra persona muy grande, muy mayor de edad, la abrazó y le dijo, ay, que Dios le tenga en su santa gloria, eso fue la voluntad de Dios, porque sin la voluntad de nuestro Señor no se mueve ni la hoja de un árbol. Yo era muy jovencito en ese momento, tendría por ahí 19, 20 años, arranqué a la señora casi que violentamente y la saqué de la sala y le dije, pero ¿usted qué está haciendo? Usted le está diciendo a su amiga que fue voluntad de Dios que a su hijo lo masacraran, que a su hijo lo asesinara. ¿Qué tipo de creencia o de fe la que usted profesa, por Dios? Le dije yo siendo un niño. Entonces la cosa es, esas palabras son muy dolorosas y son muy crueles. Entonces, lo mejor que usted le pueda decir a su ser querido, a su amigo, a su amiga, cuando perdió a alguien o está en un proceso de duelo, es darle su presencia. Cierre la boca, dele un abrazo. Si tiene esa cercanía de que le puede dar un abrazo, dele un abrazo. De lo contrario, guarde silencio y permanezca a una distancia prudencial, que la persona, si necesita pedirte un favor, tú estés allí para ella. No tan cercana que la asfixies y no le permitas respirar y no le permitas sacar su dolor, ni tan lejana que no te pueda ver, ni escuchar, ni alcanzar, estar a una distancia prudencial donde te pueda encontrar. Y con respecto a lo que decías de los familiares, mm, nos han enseñado que no hay escuela para padres, para uno aprender a ser papá y mamá. Hoy sí lo hay desde la psicología, hay mucha literatura y hay cursos. Y si hablamos del duelo, hay muchísimo más en el duelo, en la tanatología, en la psicología positiva, en el mindfulness, en la compasión. Bueno, hay muchísimos elementos, pero yo creo que hay uno importante que no tenemos que estudiar en ninguna academia ni universidad, que se llama empatía. La empatía es también la capacidad de entender el dolor del otro, no sentirlo, porque usted al final no va a sentir nada. Si no es su ser querido, usted no va a sentir nada, pero sí por lo menos entender más que de lo que se sienta o experimente, lo que se entiende del entendimiento. Y a veces es un entendimiento ni siquiera espiritual o mental, sino demasiado racional. Y es, entiendo que está pasando por un dolor, no me voy a acercar tanto para asfixiarla, ni alejarla tanto, ni alejarme tanto que sienta mi ausencia y que sienta que no estoy ahí. Voy a estar en un espacio y en una cercanía donde la persona sienta que le estoy respetando su intimidad y su espacio para llorar y elaborar el duelo, pero también haciéndole saber que estoy aquí para él o que estoy aquí para ella. A mí me visitaba una persona recién que perdió su esposa y solamente decía buenas noches, venía, creo que era los días viernes a mi casa, una persona muy cercana, se sentaba, bebía conmigo una copa de vino, hablábamos del clima, cómo estuvo el clima hoy, a qué temperatura subimos, bajamos, se quedaba una hora. La hora exacta se para y decía, gracias por escucharme. Y en ese tiempo habíamos cruzado dos o tres palabras. A veces bebíamos la copa de vino y solo mirábamos hacia las estrellas o hacia cualquier lugar. Y eso fue así durante 3 meses. A los 4 meses la persona me dijo, he hecho la mejor terapia que pude haber hecho en mi vida. Y yo, ¿y qué terapia hiciste? Fui a hablar contigo. Y yo, pero si no hablamos. Y me dice, por eso escuchaste mi silencio.
escuchar los silencios. Eso es maravilloso. Me encanta esa frase, escuchar los silencios, ¿no? Sí, así es. Yo creo que nosotros somos maestros y somos aprendices. Somos maestros de lo que hemos aprendido y somos aprendices de todo lo que ignoramos. Y en el camino vamos y todos los días aprendemos. Y lo más hermoso es que las personas de las cuales menos nos esperamos nos enseñan cosas tan grandes y tan hermosas que de otras formas o de otras maneras posiblemente no hubiéramos sabido o no hubiéramos aprendido. Sí. Bueno, también íbamos a tocar el tema por qué los suicidios ahora en esta época, ¿no? O sea, por qué pos, pre-Navidad y post-Navidad. ¿A qué crees tú que se debe, Pascual? Sí, pastor. Pero, Bien, ok. Pues fíjate, los suicidios tienen que ver mucho con la añoranza y la melancolía. La añoranza de tiempos pasados que dicen que ya no volverán, ¿sí? Tiempos pasados estaba mi papá, estaba mi mamá, o las navidades eran de esta forma, o las festividades eran de esta forma, y ya estoy solo, estoy en otro país, estoy completamente sola. Sucede mucho con las personas migrantes que también se suicidan estando solas en otros países, lejos de su tierra, lejos de su familia, de su patria. Pero está también la parte melancólica o la parte de la melancolía, de todas las cosas que pudieron haber sido y no fueron, ¿sí? Muchas personas que se suicidan ya estando muy adultas, la mayoría reportan en los escritos que dejan o en lo que socializan con los amigos o personas más cercanas antes de suicidarse, es que se sienten frustradas porque desde niños o desde jóvenes tenían un proyecto de vida que no cumplieron, una cantidad de cosas que no hicieron. Y es que muchas de estas personas se sentían que la vida tenía sentido o que podían tener una realización personal solo a partir de haber ejecutado un plan de acción o una serie de objetivos que en la mayoría de los casos no eran de ellos, eran de sus padres o ah, eran de familiares o amigos cercanos. Por ejemplo, yo iba a ser sacerdote católico. Pero ustedes creen que yo tuve vocación, nunca la tuve. Y estuve y estudié en el seminario, pero no. ¿Por qué? Porque en mi casa mi mamá quería un hijo sacerdote. Ya cuando llevaba un tiempo estudiando, un día le dije, madre, te digo la verdad, te amo, te quiero, pero yo detesto la vida religiosa y más viendo todas las trampas que hay en la iglesia, no quiero ser sacerdote. Yo siento que soy un psicólogo y voy a seguir estudiando psicología, así que lo siento mucho por ti, pero no fue en esta vida, será en la otra que tengas tú un hijo sacerdote o ve tú y conviértete en monja, pero yo no voy a ser sacerdote, ¿sí? Y aprendí a luchar por mis proyectos, por mis cosas, y desde ese momento entendí que mi vida era feliz a partir de mis decisiones y de hacer lo que yo quería y no de cumplir propósitos, ¿sí? O proyectos frustrados de otros, ¿sí? Entonces, parte de los suicidios que suceden en personas adultas mayores es por la frustración de cosas no logradas, ¿sí? Son uno de los pocos motivos, de los muchos motivos, perdón. Pero el más relevante, querido Antonio, y sucede mucho en tu país y en el continente europeo donde te encuentras, es la soledad. El principal motivo de suicidio en las personas adultas mayores es la soledad, ¿sí? Es la soledad. la soledad Nosotros tenemos, que puede ser sí, acompañada, que puede ser acompañada o puede ser elegida, ¿no? Es decir, la soledad ahí tiene muchas vertientes, ¿no? sí, por supuesto. Hablo de ese tipo de soledad donde estando en medio de 10.000 personas, sigues estando totalmente solo. Es diferente a elegir una vida solitaria de armonía y de
paz interior como lo solían hacer en la antigüedad algunos ermitaños. Hoy lo están haciendo muchas personas de ciudad que se van a los campos, se van a los pueblos. Por ejemplo, veo mucho que allá en los campos de Galicia y de Asturias y otros lugares de tu país se van muchas personas a ir solas al campo y a cultivar sus verduras, su comida, y uno las encuentra, las escucha en las entrevistas y son personas completamente felices. Yo las llamo personas sanas, ¿sí? Pero las otras no quiero decir que estén enfermas, no, las otras están solas. Estar solo, sentirse solo y vivir solo es diferente a aquella persona que ha optado por estar sola de forma consciente. La soledad que lleva a la muerte, la soledad inconsciente, la soledad que no te integra. La soledad consciente es aquella que tú disfrutas como un camino de tu vida personal o un camino espiritual, si lo quieres ver o llamar así, ¿sí? Pero lo que más está llevando a las personas adultas mayores hoy es la soledad. Y si le pudiéramos poner términos técnicos, yo lo llamaría el aislamiento social, porque muchas de esas personas no socializan. Y muchas tienen también miedo de socializar porque temen que si socializan con otra clase de personas, personas forasteras o personas migrantes o personas jóvenes, estas personas les van a hacer daño o les van a hacer, no sé, muchos tienen como esos temores. Es lo que me han manifestado algunas personas con las cuales he trabajado, porque también tenemos el servicio que lo llamamos acompañamiento espiritual, que no es ningún tipo de terapia, sino que simplemente la persona se conecta y empieza a hablar y nosotros en muchas ocasiones no preguntamos, no decimos nada, solamente escuchamos. Pero esto surgió, este acompañamiento espiritual que ofrecemos en línea, que lo ofrezco yo y también mi equipo de psicólogos que me colaboran, surgió a partir de ese amigo que me dijo que había hecho la mejor terapia conmigo porque yo había escuchado su soledad. Y dije, bueno, tengo que entender que hay una población muy grande y que son personas, adultos mayores, que están solos y no quieren recibir consejos, pero sí quieren escuchar su silencio, ¿sí? Necesitan de una especie de acompañamiento profesional que no sea invasivo con preguntas psicológicas o psicotécnicas, pero que la persona sienta la presencia del otro ahí, ¿sí? Muchos han dicho, hoy que se habla tanto de movimientos de sanación, que hay tantas personas sanadoras y muy lindas, muchos hablan de que se sana más con la presencia que con las técnicas y con las palabras. Y si lo vemos en la literatura de las diferentes religiones del mundo, muchos de los grandes maestros o líderes de ellos sanaban solo con la presencia, no necesitaban hacer rituales especiales o exorcismos especiales, solo su presencia era suficiente. Entonces la idea también, nosotros que estamos como encaminados a ayudar a otros, a ayudar a sanar a otros o por lo menos acompañarlos en el camino o en el proceso de la vida, es que nuestra presencia baste, sea suficiente, porque las palabras agotan, las palabras cansan. Cuando tú llegas a beber, a tomar un cafelito con alguien y estás muy bien ahí hablando, pero llega un tercero y esa persona habla y habla y habla y habla y no dejan las otras dos personas iniciales interactuar, se vuelve también algo muy feo, se vuelve una rutina bastante feo porque el otro se mete en su discurso y no sale de ahí y se vuelve una persona casi que insoportable, ¿sí? En un monólogo interminable, ¿sí? Ahí me encanta, las personas que saben de todo me encanta. Y las personas que saben de todo y hablan siempre de todo y que pueden hablar de todo, a mí me encanta. Yo que no sé de nada, no sé nada de nada y digo, madre mía, qué rabia me da, o qué rabia, no, qué envidia me da esas personas que saben de todo. Pero es que da igual de lo que hablen, ¿no? Me encanta. Oye, ¿existe una relación directa? Pregunto, no lo sé, entre la persona que pueda tener fobia social con los suicidios. Es decir, yo tengo fobia social y ya pues llega un momento en que me encuentro con tanta soledad que de alguna manera, bueno, pues decido dar el paso, ¿no? Sí, claro que sí, todos los trastornos psicológicos que lleven a la persona a aislarse socialmente pueden llevar a una depresión profunda y esa depresión profunda puede llevar al desgano de la vida y por supuesto puede conducir al suicidio si la persona en cuestión no recibe tratamiento médico a tiempo, ¿sí? Y en ese caso hablamos de tratamiento ya ni siquiera
porque si es una situación muy compleja, ni siquiera un psicólogo puede estar ahí. Allí ya tiene que entrar la psiquiatría y en muchas ocasiones la neuropsiquiatría, dependiendo pues del caso o de la situación de la persona. Y si la persona simplemente tiene depresión o tiene una fobia social, pues el tratamiento es uno, pero si esa persona que se encerró también consume alucinógenos o consume drogas, allí tendrían que entrar un psicólogo, un psiquiatra, quizás un neuropsiquiatra, un toxicólogo, una cantidad de profesionales, un equipo interdisciplinario, y en muchas ocasiones esa clase de intervenciones generan también mucho estrés en la persona, porque si la idea es estar sola, alejada de las personas, porque su miedo es relacionarse con el otro, con los otros o con las personas de afuera, pues esa cantidad de especialistas también pueden ayudarle a experimentar mucho más estrés y aislamiento. Por supuesto que una persona con una fobia social puede llegar a un estado depresivo mayor y ese estado depresivo mayor llevarle al suicidio. Lo ideal siempre en esa clase de casos es buscar la ayuda profesional adecuada, ¿sí? Yo respeto mucho todos los movimientos emergentes que hay ahorita, que el mindfulness, yo aplico mindfulness con algunos de mis pacientes, pero hay personas esquizofrénicas que si usted las pone a meditar, usted se tira en la vida de esas personas, las daña mucho más, ¿sí? Porque así como hay un medicamento que puede servirte para este, sanar el dolor de cabeza, a ti y a 3.000 más le pueden ayudar, pero habrá una persona entre esos 4.000 que esa medicación, en lugar de ayudarle a reducir su dolor de cabeza, le genere una intoxicación o la deje ciega. Es por ello que es tan importante que ante una situación de salud mental compleja, el paciente vaya siempre con un profesional competente, especializado en esa área específica para que ayude en el proceso. Y si en el camino la persona se encuentra con otros recursos o elementos que puede ir integrando a su proceso terapéutico, claro que sí, bienvenidos, bienvenidos. Entonces allí ya vendría la acupuntura, vendrían las terapias energéticas o espirituales y todo eso haría muy bien, porque ayudaría. Pero nunca dejar por decir si es el caso de un psicópata que está asesinando personas, creer o pretender que con una oracióncita o una meditación van a curar al psicópata, entendiendo y sabiendo que de la ciencia es imposible curar la psicopatía. Entonces, allí que hay psiquiatría inicialmente y después institucionalización, institucionalizar o internar a esa persona de por vida para que no mate, para que no asesine a niños, a niñas o a mujeres, dependiendo pues, según el grado de psicopatía o el gusto que tenga ese psicópata para darse placer, porque ellos se dan placer solamente quitándole la vida a otros. Entonces, allí es muy importante saber diferenciar en la escala de ayuda que yo estoy dando a un grupo social en donde me encuentro yo. Si viene una persona completamente con el cerebro dañado, yo no puedo hacerlo, yo no puedo recibir a esa persona. Debo de remitirla inmediatamente con un psiquiatra o con un neurólogo, si fuese el caso, porque es que yo no tengo las competencias que tiene un neurólogo, que tiene un psiquiatra o un neuropsiquiatra o un neurocientífico o un neurocirujano. Por Dios, somos especialistas o profesionales de áreas diferentes, aunque estamos en la misma rama de las áreas de la salud, Que pueden ser no estamos complementarias. capacitados, no estamos capacitados para ser generalistas y para ayudarles a toda clase de casos. En eso debemos ser siempre muy respetuosos. Y más bien la persona en cuestión, si tiene una situación muy compleja, ya está con medicación psiquiátrica, está con un psicólogo, está con un terapeuta ocupacional y quiere hacer, y le gusta mucho la lectura, maravilloso, aprovechémonos de la lectura y vamos a escribirle metáforas o vamos a darle un libro de mandalas o vamos a llevarle a que le hagan una sesión de Reiki bien deliciosa, que el Reiki es delicioso en muchos aspectos, o vamos a llevarlo a una meditación si su psicólogo o psiquiatra de cabecera le prescribe, que también le serviría, porque hay ocasiones que dependiendo del trastorno, la meditación o el yoga, en lugar de hacerles bien, antes les va a dañar un poco más. Muy bien, pues hemos hablado de muchísimas cosas, pastor, de muchas cosas, de muchas cosas. Espero que este espacio les pueda servir a muchas
estar contigo, disfrutar de tu sabiduría y de tu buen hacer. Querido pastor, un abrazo grandísimo, tan grande como de aquí a Colombia. Muchísimas gracias a ti, Antonio, y gracias también a José Manuel que estaba por allí en silencio. No sé si él también estaba invitado para participar. ¿A quién está por allí? Salomé. Salomé, ¿tienes alguna pregunta, José Manuel? Salomé, escribe alguna cosa que quieras preguntarme. Ok, sí. A ver, José Manuel. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho él del silencio, de ayudar con el silencio, porque yo lo suelo hacer. Yo cuando alguien fallece, voy a la iglesia, me siento en un banco, pero no voy a darles el pésame ni nada. Y unos días después o una semana, cuando veo que ya ellos en el duelo ya no es tan duro como los primeros días, entonces los voy a visitar por si necesitan algo. Y esa es la técnica que me ha parecido que puede ir bien, porque yo cuando murió un hermano y mi padre, cuando alguien me decía, te acompaño en el sentimiento o lo siento, lo encontré como palabras muy vacías. Sí, cierto es. Pues, querido José Manuel, gracias por tu comentario. A vosotros. Terapeuta Pastor García, ¿alguna cosa más que quieras compartir, querido amigo? No, pues agradecerles mucho a todos y a todas las personas que nos vieron, que nos escucharon, también a ti por Pero invitarme a estos espacios. Y realmente me siento honrado poder poner mi pequeño granito de arena para construir una civilización mejor, una civilización diferente, entendiendo y sabiendo que este año 2024 seres humanos y maravillosos y especiales como ustedes que están haciendo esta clase de programas de divulgación por el mundo, es el año en que muchos de ustedes van a ser reconocidos, porque a nivel de las mismas ciencias, muchas de estas profesiones que a veces no tienen o ayudas, que no tienen visibilidad, van a salir a la luz. Es un año muy especial, de mucha evolución de conciencia, que así exista guerra en unos países cercanos a ustedes, cercanos a nosotros también internamente no estamos viviendo una guerra, pero estamos viviendo es un despertar de cambio, de conciencia, y lo que podamos hacer para que este planeta sea mejor y los humanos, seres humanos, cada vez tengan más paz interior, siempre lo vamos a hacer. Y yo ya con esto y con mi parte terapéutica estoy colocando mi pequeño granito de arena. Bueno, de hecho, que cualquier espacio que se pueda realizar o un espacio que se pueda realizar en un mes, con que solo sirva una persona nada más, está bien, está bien. Damos por cubierto la satisfacción de hacer estos espacios. Querido pastor, un abrazo grandísimo, fortísimo, y si no te importa, por favor, envíame tu mail también para mandarte la grabación, por favor. Claro que sí. Y muchas gracias a todos y bueno, me Chao. pueden encontrar como pastorgarcia.com. Hasta pronto. Chao. pastorgarcía.com. Gracias, pastor. Buenas noches. Chao. Adiós. Chao. Chao. Bendiciones. Chao.